Vamos a iniciar con el tema del homicidio. En Gálatas 5, 19, 1, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Recuerden que estamos viendo los temas acerca del fruto de la carne, porque estábamos hablando del espíritu y el fruto del espíritu, pero para poder entender cómo Dios quiere que tengamos el fruto del espíritu, debemos de entender cuál es el fruto de la carne. Y uno de los frutos de la carne que vamos a ver el día de hoy es los homicidios. La palabra homicidio viene del griego phonos, que significa asesinato o matanza. Phonos, que significa asesinato o matanza. Miren, vamos a entender qué dice la escritura tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cuando estaba estudiando este tema, dije, Dios mío, este tema es muy grande y es muy complejo, ¿verdad? Pero vamos a ver que el primer homicidio que se registra en las escrituras de parte de la Biblia está en Génesis 4:8 y dice la escritura, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dice la escritura que Caín se levantó en contra de su hermano y le dio muerte a Abel. Vimos en el estudio pasado que Abel sentía envidia, que Caín, perdón, sentía envidia de Abel. Y este fue el primer homicidio. Ya sabemos qué significa matar o matanza. Y aquí dice la escritura que se levantó contra Abel, Caín, y lo mató. Vamos a ver qué castigo obtuvo Caín. En la palabra de Dios dice, luego el Señor dijo, en Génesis 4:10 al 11, ¿qué has hecho? Ya estaba muerto Abel. La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Ahora quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano que tú derramaste. Aquí el juicio y la sentencia lo hizo Dios. Dios le preguntó, ¿qué hiciste o qué has hecho? Y dice, la sangre de tu hermano me está diciendo que tú hiciste algo contra él. Por cuanto tú le quitaste la vida, parafraseando, le dijo, vas a quedar maldito. Esa fue la sentencia. Y vas a ser expulsado de la tierra por la sangre que había derramado. Entonces fue maldecido y fue expulsado, fue desterrado. Y él andaba errante y fugitivo en la tierra. Ese es el juicio y la sentencia que tenemos con respecto al asesinato de Caín, ¿sí? Ahora, hoy en día, en México, cuando alguien mata a alguien, no está la pena de muerte, pero sin embargo en Estados Unidos de Norteamérica sí está la pena de muerte. Aquella persona que asesina y mata a otra persona, sí la condenan. Si lo hizo con alevosía y ventaja y premeditación, es decir, lo planeó, también la sentencia es la muerte. En este caso, a esa parte legal, cuando se le sentencia a alguien y se le da la pena capital, es decir, morir por la vida que quitó, es un juicio y es una sentencia y tiene que pagar con su vida, la vida que quitó. En la escritura, en Génesis 9:6, ya en los primeros capítulos no se nos habla de que hubiera una pena capital, sino hasta Génesis 9, versículo 1 y 6, bueno, del 1 al 6, dice lo siguiente, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, les da una serie de ordenanzas y en el versículo 6 dice, exigiré su sangre por su vida, de cada animal que le quite la vida a un ser humano, exigiré su vida. Es decir, si un animal mataba a otra persona, tenía que ser muerto ese animal. Y luego agrega, y de la persona que mate a otra, exigiré su vida. De la persona que mate a otra, exigiré su vida. Si una persona
le quita la vida a otra, dice la escritura que aquí en esta parte ya se empezó a dar lo que es la pena capital, es decir, la persona que mataba tenía que pagar con su vida. Continúo leyendo, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él, porque Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Nosotros sabemos que Dios nos hizo a su imagen y a semejanza. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos como Él, ya que nos creó con ese propósito, a su imagen y semejanza. Y dice que la sentencia, porque alguien le quitó la vida a otro, es que también pague con su vida. Y dice, si alguien, repito, derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen. Por eso no tenemos derecho de quitarle la vida a nadie. Posteriormente, pasando acerca de la escritura, ya no en Génesis, ya en Éxodo encontramos el mandamiento entre los 10 mandamientos que son los más populares, pero nosotros sabemos que hay 613 mandamientos. Es en Éxodo 20:13 que dice, no matarás. ¿Sí? Simplemente es una orden, no matarás. Y esa es la ley o los mandamientos que Dios le dio a Moisés. ¿Sí? Y este mandamiento de no matarás, de acuerdo con la ley de Moisés, se hacía una distinción entre la persona que mataba con alevosía y ventaja, es decir, había planeado y premeditado cómo iba a quitarle la vida a la otra persona, o cuando le quitó la vida por accidente, no había intención, ni era su enemigo, ni quería matarlo. Entonces, uno es con premeditación o deliberadamente lo hizo con su propia voluntad, y otro que no lo quería matar, pero las circunstancias se dieron y le quitó la vida. ¿Sí? Procedimiento para el homicida o el asesino que quitó la vida de manera involuntaria. ¿Sí? Se investigaba, en primer lugar, si el homicida realmente odiaba a la persona que ya había fallecido. Se hacía esta investigación. Si había razón para que la odiara, si no había razón para que la odiara, se determinaba que era un homicidio involuntario. Si había acechado a la víctima, es decir, si la había estado espiando, vigilando y conociendo su entrar y su salida y todo lo que hace, ¿sí? Y se había usado algún instrumento que pudiera quitar la vida, ¿sí? Una piedra, una arma. Bueno, allá en nuestros días se les llama una arma blanca, que es un cuchillo, ¿sí? O una arma de fuego, o puede ser un objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se investigaba si el homicida no odiaba a la persona, no había andado acechando y planeando cómo asesinarla y no había usado algún instrumento para quitarle la vida, entonces se determinaba que había sido de carácter involuntario, que él no era su enemigo. Vean lo que dice la escritura en Deuteronomio 19 del 11 al 12. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Era vida por vida, ¿sí? Cuando dice aquí que si el asesino huyera a una de estas ciudades, la escritura provió un medio para que el homicida involuntario pudiera huir, es decir, aquel que no lo hizo con intención. Se crearon unas ciudades de refugio, se les llamaba ciudades de refugio. Entonces el homicida huía a esa ciudad y entraba, ¿sí? Se hacían las averiguaciones y si se comprobaba que había sido de manera involuntaria, no se le entregaba al vengador de la sangre para que lo matara, porque había sido de manera involuntaria. Pero si se probaba que sí lo había hecho, se entregaba para que se le quitara también la vida, es decir, la pena capital. El homicidio involuntario tenía la opción de huir a las ciudades de refugio, lo que les estaba diciendo hace un momento. En Deuteronomio 4 del 41 al 42, la escritura dice,
Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo aún de estas ciudades salvase su vida. Es para eso, porque si él se quedaba en el lugar donde había asesinado, le iban a quitar la vida, ya sea los familiares, los amigos o conocidos, se la iban a quitar, ¿sí? Entonces, si era de una manera involuntaria, que se provió una ciudad de refugio. Y esto estaba establecido en la ley de Moisés, ¿sí? Muy bien. Ahora, para el homicida que había asesinado de manera voluntaria, es decir, que lo había hecho con premeditación, con alevosía y ventaja, con intención, ¿sí? Porque no quería a esa persona, porque la consideraba su enemigo, porque la aborrecía, etcétera, etcétera, se le castigaba con la pena de muerte y no tenía posibilidad de rescate. No había opción de que huyera a la ciudad de refugio. No se le podía rescatar si se le comprobaba que él lo había matado con intención, de manera voluntaria. Éxodo 21:12 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. La ley en este contexto era tajante. La pena era morir. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el homicidio en el Nuevo Testamento. En las citas que se habla de homicidio en el Nuevo Testamento, son algunas, y tenemos donde Jesús le reclama a los fariseos y a los escribas y les dice que sus antepasados mataron a los profetas, ¿sí? Y él mismo, les dice que son unos asesinos. En Mateo 23 del 33 al 36, en la versión Palabra de Dios para Todos, la escritura dice, serpientes, partida de víboras. Por eso les digo esto, les enviaré profetas, hombres sabios y maestros. Ustedes matarán a uno de ellos y los colgarán en la cruz. A otros los golpearán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Como resultado, ustedes pagarán por la muerte de todos los justos. A Zacarías ustedes lo asesinaron entre el santuario del templo y el altar. Les digo la verdad, esta generación será castigada por todo esto. ¿Saben por qué les decía Jesús esto? A estos hombres, escribas y fariseos, porque ellos decían, si nosotros hubiésemos vivido, por ejemplo, en el caso de Zacarías, en el tiempo de Zacarías, nosotros no hubiésemos asesinado a Zacarías, lo hubiéramos reconocido como profeta y hubiésemos vivido nosotros. Ellos decían así, pero Jesús les dice que sus antepasados habían asesinado y que ellos también eran culpables y que ellos también iban a actuar de la misma manera. Se los reclamaba Jesús. Y aquí tenemos una ilustración donde se observa a Zacarías entre el santuario y el altar que lo asesinan. ¿Sí? Muy bien. Aquí está Zacarías en la parte de abajo, tendido. Es una ilustración. Ese es un ejemplo donde Jesús le reclama a los fariseos y a los escribas sobre su comportamiento, a los escribas y a los fariseos en el pasado de sus antepasados, de generaciones pasadas. Ahora, en la escritura, en el Nuevo Testamento, el odio se iguala con el homicidio. ¿Sí? Aquí es sorprendente porque la escritura, ya entendimos lo que es el homicidio, y la escritura en el Antiguo Testamento daba una sentencia, que era la pena de muerte o la pena capital, que así se conoce hoy en día. En Primera de Juan 3:15, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Aquí el apóstol Juan está diciendo, él habla del amor, entonces él dice que cuando alguien odia a otra persona, se le puede igualar al nivel del crimen del asesinato. Porque nosotros
al, al entender al entender que el odio puede llevar al asesinato, tomen ustedes en cuenta, cuando una persona odia a otra, no la quiere, la aborrece. Si la aborrece, no va a querer verla. Si no la quiere ver, quiere que desaparezca. Y su odio puede ser tan grande que puede llevar a asesinar a otra persona. Ahora, aquí en la escritura nos compara el odio o compara al odio con el asesinato. Dice, con el mismo nivel de gravedad. Ahora vamos a ver que Jesús nos lleva más allá y nos dice que las actitudes incorrectas pueden ser tan graves como el nivel de un asesinato, tan graves. En Mateo 5 del 21 al 22, la escritura dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ya leímos, ¿no? En 8 dice, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Por qué será culpable de juicio? Porque iba a ser llevado a juicio, huía a la ciudad de refugio, pero si se le comprobaba que lo había hecho con alevosía y ventaja, se le daba la pena de muerte. Si se le comprobaba que no lo había hecho con alevosía y ventaja, con intención, entonces se podía quedar en la ciudad de refugio hasta que muriera el sacerdote que lo había juzgado. ¿Sí? Y él podía regresar y nadie tenía derecho a asesinarlo. Pero dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, no solamente el asesino puede ser llevado a juicio, sino también aquel que se enoja contra su hermano. También es digno de ser llevado a qué? A juicio. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, es decir, una autoridad más arriba. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús va más allá y dice, el asesinato sí es malo, pero yo les digo que también el enojarse contra sus hermanos, el que le dice necio y el que le dice fatuo, también es digno de juicio. ¿Sí? Jesús nos lleva un paso más allá. Pablo, en la cita que leímos al principio en Gálatas 5:21, pues él dice que el homicidio es un fruto de la carne. Ya vimos lo que es la envidia como fruto de la carne y hoy estamos viendo que el homicidio es un fruto de la carne. Por eso dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, los homicidas no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los que cometen tales cosas tienen un solo fruto, el fruto de la carne. Ahora, bajo la gracia, el cristiano debe de dejar la venganza en las manos de Dios. Recuerden que el homicida podía huir a la ciudad de refugio cuando no había asesinado de manera intencional. El que lo había asesinado de manera intencional pagaba con su vida. ¿Sí? Sin embargo, este mandamiento estaba dado para que no crecieran los odios y las venganzas y se asesinaran entre familias. ¿Sí? Ahora, en Romanos 12, del 18 al 21 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. No nos podemos vengar.
No, porque cuando esto es difícil predicarlo, porque quizás ninguno de nosotros nos hemos enfrentado a que alguna familiar de nosotros o alguien cercano o conocido o muy apreciado por nosotros haya sido asesinado. Pero seguro que si sucediese eso, sentiríamos odio, sentiríamos rencor, sentiríamos deseos de vengarnos. Sin embargo, la escritura dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el texto anterior que leímos en Gálatas 5:21 dice que los que practican homicidios, es decir, los que quitan la vida a otra persona, no van a heredar el reino de Dios. Su juicio y su sentencia ya está dada, ¿sí? Ahora, tal vez esto sea muy difícil, pero Dios es el que nos puede ayudar para poderle dejar a Dios la venganza. Amén. La pregunta es, ¿qué pasa con el homicida? Con el homicida que le quitó la vida a otro, ¿tendrá perdón de Dios? En el Antiguo Testamento dice que tenía que pagar con su vida. Ahora, Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia y les escribió que ellos vivían en la carne y que no vivían en el espíritu, y les dijo que los que viven en la carne andan en homicidios. Fíjense que Pablo, antes de convertirse y antes de creer en nuestro Señor Jesucristo, él participó participó llevando a muchos cristianos a persecución. En esa persecución murieron muchos cristianos. Entre ellos fue Esteban, que fue el primer mártir, ¿sí? Murió apedreado y sus ropas las lanzaron cerca de sus pies del apóstol Pablo, antes de que fuera apóstol. Y él estaba de acuerdo en eso. Él pedía los permisos para perseguir a la iglesia. Sin embargo, él había hecho mal a la iglesia que nacía, que está escrita en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que esta iglesia o este pueblo de Dios que creía en Jesucristo fue perseguido, fue acosado, fue asesinado, ¿sí? Y uno de los perseguidores fue precisamente el apóstol Pablo. Pablo incurrió en estos actos indirectamente porque pedía los permisos para hacer la persecución y tenía los permisos para hacerlo. Sin embargo, Jesucristo se le apareció, lo llamó y Dios lo fue transformando, y después de 15 años aproximadamente empezó su ministerio. Dios lo perdonó. Dios perdona al homicida. Y tan fue así que Dios lo usó a Pablo. Dios lo perdonó. La escritura dice que si el pecador se arrepiente, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si hay un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, entonces este homicida, si no se quiere arrepentir y sigue haciéndolo, entonces de ninguna manera puede heredar el reino de los cielos. Conclusión. El homicidio es reprobado por Dios, dado que es un fruto ¿de qué? De la carne. Desde los inicios de la humanidad, el castigo por este crimen se desarrolló desde ser maldecido y desterrado hasta pagar con la propia vida el asesino. Sin embargo, Jesús nos enseña que las actitudes como el enojo se pueden comparar en gravedad al homicidio, y el caso es digno de juicio. Podemos decir nosotros, yo no soy homicida, pero sí me puedo enojar. Debemos comprender que la venganza es de Dios, porque al vengarnos nosotros mismos nos podemos convertir ¿en qué? En homicidas. ¿Sí? Entonces, este fruto de la carne
es fuerte. Y podemos decir, es que yo no soy un homicida, yo no cometo esos pecados. Sin embargo, el enojarnos contra nuestro hermano, el llamarlo necio o llamarlo fatuo, se compara a ser digno de juicio como el homicida. ¿Sí? Porque son frutos de la carne. Amén. Por eso en esta tarde la enseñanza es que Dios perdona al homicida si se arrepiente. Si no se arrepiente, no puede heredar el reino de Dios. Y Dios dice que no nos podemos vengar, que Él se venga. Él es el que emite el juicio y el castigo, como en el caso de Caín. Él emitió el juicio y castigó a Caín. ¿Sí? Entonces, de Dios es la venganza y de nosotros es la esperanza de que Dios hará justicia. Amén. Vamos a orar en esta tarde y este es uno de los frutos de la carne. Y vamos a darle gracias a Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en esta noche te damos gracias porque tú eres digno de ser alabado y glorificado. Y porque a través de tus palabras, de una manera muy sencilla y muy clara, tú nos enseñas, Padre, que el homicidio es un fruto de la carne y que su sentencia es pagar con la misma vida si quitamos la vida, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos de este pecado. No permita, Señor, que ninguno de los que escuchamos tu palabra, ninguno de los que te amamos, Padre, podamos llegar a cometer este pecado, Padre del cielo. Líbranos, Padre. Líbranos, Padre, y guárdanos y protégenos, Señor. Y líbranos también de tomar venganza por nuestra propia mano. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También ayúdanos, Padre, a no ser enojones, Padre, a no ser irritables, Padre. Quita toda ira, quita todo enojo de nosotros, porque también esto es digno de juicio de parte tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy en esta tarde. Amén.